Muy buenos días a todos. Soy Gabriela, soy una persona que está en la búsqueda espiritual igual que ustedes, en el conocimiento de mí misma a través de buscar en esa conciencia donde nos permite acceder a los valores más altos, eh, la parte de la verdad que puedo conocer el día de hoy, según las condiciones de vida que estoy viviendo. Para mí es un placer que nos acompañe Jorge Font, que haya aceptado estar con nosotros. Y estoy muy agradecida de que ustedes puedan contribuir a esa energía de progreso que pudiéramos tener como un progreso humano, como un progreso espiritual. Me gustaría que me acompañaran con sus micrófonos cerrados en una oración para que esa conciencia superior nos permite eliminar cualquier ruido exterior, que permita que nuestra mente y nuestro corazón estén bien abiertos para que nuestra alma reciba el mensaje que hoy nos tiene destinado la vida. Ese espíritu superior que puede tener 1000 nombres, pero que es la energía que ha creado todo en esta tierra, que nos permite conectarnos con la parte más importante que somos. Es mi opinión, yo creo que somos espíritus con una experiencia material, pero aunque no sea esa su creencia, somos personas que tienen un alma. Y esa alma es la que los trajo aquí y que me trajo aquí a hacer este servicio para invitar a una persona que es un testimonio vivo, inspirador, de cómo enfrentar los retos de la vida, cómo salir adelante y cómo disfrutarla, además, disfrutar cada trayecto del camino. Yo quisiera pedirte, Jorge, que nos dieras una charla, no sé de cuánto tiempo la tienes estipulada, pero más o menos yo calculo 1 hora, media hora para preguntas y respuestas, que se puede modificar un poquito. Y al final que tú tengas un cierre en donde nos puedas dar testimonio de todo lo que haces, cuál es tu trabajo, tu libro o tus libros, dónde te podemos encontrar y algún cierre que con las preguntas que te haga la gente que se acerque a ti, nos puedas hacer una conclusión para que pues no solo quedemos todos muy llenitos y muy nutriditos de esta conversación, sino que de antemano te invito a que no sea la única, que sea la primera de muchas visitas que nos hagas. Y bueno, sin más, te doy la palabra, Jorge. Este es tu espacio y estamos aquí para servirte todos los moderadores. Cualquier cosa que necesites, lo puedes hacer a viva voz o me lo puedes mandar por chat de WhatsApp o por donde tú quieras. Yo voy a estar al pendiente de ti. Gracias. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Gracias, Gaby, por la bienvenida. Gracias por recordarnos el sentido de la reunión de hoy. Y gracias a todos y a todas las que se conectan. Si quieren abrir su cámara, los que puedan, porque yo entiendo que luego con esto del internet es una cosa complicada, pero si quieren abrir su cámara y ver su cara, pues ahí se los agradezco porque eso... Oigan, buena onda, gracias Tocayo, gracias Jimena, gracias Antonio, Erika, porque luego esto de hablarle a un foco verde aquí en una computadora es una cosa muy, muy desafiante, ¿no? Entonces, pues nada, yo quisiera el día de hoy serles útil, servirles para algo. Yo creo que lo más importante del día de hoy sería poder provocar alguna conversación, reflexión, que pudiera serles útiles a ustedes a nivel personal, familiar,
profesional, comunitario, lo que cada uno o cada una de ustedes decida. Y yo en ese sentido, antes de abordar algún tema que pudiera ser como más teórico, porque que no quisiera yo, lo que quisiera es simplemente como primero presentarme, ¿no? O sea, decir, bueno, pues me llamo Jorge, si me vieran de cuerpo entero, digamos, y no solo en el Zoom, verían que mi vida literalmente marcha sobre ruedas. Es decir, yo ando en silla de ruedas, eh, tengo una discapacidad, ahorita les platico un poco de eso. Simplemente yo empezaría platicándoles que tuve la oportunidad de llevar una vida, vamos a ponerla entrecomillada, normal. Tuve la oportunidad de llevar una vida pues, francamente equilibrada entre el estudio y el deporte. Siempre me gustó esquiar. Yo empecé a esquiar a los 7 años en esquí acuático porque mi papá está en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana por haber roto el récord mundial de figuras. Entonces, pues, empecé a esquiar a los 7 años, empecé a competir a los 11 en la modalidad de figuras y era digamos, un pretexto, un espacio para ser, si no el mejor, sí buscar por lo menos ser la mejor versión de Jorge en el esquí. Tuve la oportunidad de ganar algunos campeonatos nacionales. Tuve la oportunidad de representar a mi país en un campeonato mundial en Londres en 1987. Y me caí el 8 de marzo de 1988. Me caí por ir a hacer, me acerqué demasiado a la orilla por ir jugando, se me atoró el esquí con la playa, me fui de boca, me pegué contra la orilla del lago y tuve, o sea, por una hiperflexión del cuello se me rompió entre la sexta y la séptima vértebra cervicales, lo cual me provocó una lesión medular. Eso significa que perdí la capacidad de sentir y de mover más o menos como de la altura del pecho para abajo. Perdí el movimiento de los brazos y de las manos. Solo, digamos, solo podía doblar los brazos, solo me funcionaba el bíceps, no podía estirar los brazos. Perdí el movimiento de las muñecas y de las manos, gracias a que me operaron de manera muy oportuna y muy exitosa, pues recuperé, digamos, donde está el moretón, recuperé la extensión de los brazos, recuperé el movimiento de las muñecas, recuperé la extensión de la mano izquierda, que es también muy útil para saludar, pero nada más. Es decir, yo no puedo abotonarme una camisa o amarrarme las agujetas. Tuve un problema adicional en el hospital muy complicado de neumonía porque no me funcionaban bien los músculos, están entre las costillas, se llaman intercostales, y en el estómago, entonces me costaba muchísimo trabajo toser y sacar las flemas. Entonces, mi abuelo, que era neumólogo, me curó de la neumonía. Salí de alta del hospital y ahí empieza el tema como más desafiante, yo creo. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que normalmente un hospital es una pesadilla. Y pues es cierto, digo, a menos de que sea un doctor o menos trabaje, pero normalmente es una pesadilla. Pero uno de los momentos más difíciles de mi vida fue justamente salir del hospital. ¿Por qué un hospital es una pesadilla? Sin duda. Pero las pesadillas son sueños. Y el problema es despertar a la realidad. Y de eso es de lo que a mí me decía Gaby que valía la pena platicar el día de hoy. Y tiene que ver con aceptar la realidad de tener que volver a aprender a hacer de todo otra vez. En mi caso personal, pues no es ni con mucho de lo más complicado, pero sí, pues yo tuve que volver a aprender a toser, tuve que volver a aprender a escribir. Yo cuando me caí estaba estudiando el curso propedéutico de la carrera de medicina. Yo quería ser doctor. Y pasé de ser un cuate que hacía trabajos de anatomía y de bioquímica, ya sabes, a ser un paciente con bata de esas que te ponen al revés y se te mete
resfriados por la retaguardia y se te queda toda la vista y es una cosa espantosa la batita que te ponen. Y bueno, en esta parte de lo que me invitaba Gaby a platicar con ustedes, yo lo que pensé es cómo conversar y cómo reflexionar y cómo analizar con base en mi experiencia y también si quieren vemos algunas herramientas que pudieran tal vez servirnos a todos. Pero yo empezaría por mi experiencia en esta palabra tan sencilla que tiene que ver con la aceptación. O sea, lo primero es, y yo no sé si sea lo primero, fíjense, yo no voy a hablar en orden porque soy una gente muy desordenada y entonces simplemente le pondré como algunas estructuras que me ayuden a mí a ponerle cajones a esto y a no perderme. Entonces quisiera hablar primero de la aceptación. Yo creo que de la más desafiante, la más importante y la que creo que sirve de plataforma para lo demás. Y esta es la pregunta de ¿qué, quién o quiénes son la base de mi vida? ¿Sobre cuáles seguridades está construida la biografía y el edificio de mi vida? Sobre todo, creo que es una buena pregunta cuando la vida te da un buen trancazo y cuando el edificio de tu vida se somete a un terremoto. Y en ese sentido, como que yo creo que las primeras preguntas son ¿quién me acepta tal cual soy yo? ¿Quién me da un lugar especial? ¿Para quién el sustantivo de mi nombre es más importante que cualquier adjetivo que las circunstancias me puedan poner? ¿En qué rincón o espacio de mi vida puede ser yo así, sin más? ¿Dónde puedo expresar incluso mis miedos y mis dimensiones de preocupación sin ser juzgado y sin sentirme mal por ello? Y yo creo que en ese sentido, de lo que estoy hablando es de, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando la vida te da un trancazo fuerte, yo me acuerdo de, otra vez, lo voy a llevar al tema aterrizado de mi experiencia. De repente, de estar en un hospital y sorprenderme, sorprenderme entre el miedo y la confusión y todo lo que yo estaba viviendo ahí a los 19 años, de que yo estoy seguro, y lo he dicho muchas veces, que del hospital me corrieron. Me corrieron de la cantidad de gente y de amigos y de familia que me iba a ver al hospital. Yo siempre digo que si hubiéramos cobrado la taquilla, yo sería de las gentes más ricas del mundo. Y esa es esta primera dimensión de la que yo quería conversar con ustedes. Esta dimensión de la aceptación que a veces aprendes de los demás, por lo menos en mi caso. Y que hay personas que te enseñan a aceptar y que eres importante tú por arriba de cualquier adjetivo que la vida te pueda poner. Yo creo que en ese sentido, si tuviera que ponerles ejemplos de esta dimensión, yo creo que pudiera ser
Entonces les pongo 3 ejemplos así, rápidos. Primero, mi mamá. Yo me acuerdo, después de un rato de mi accidente y así, un día que mi mamá me dijo, en una de las múltiples conversaciones con ella, me dijo, tú no estás enfermo, ya no estás ni en asuntos de hospital. Lo que tienes es una discapacidad y la pregunta importante es, ¿qué vas a hacer con ella? Porque conmigo eres siempre Jorge y así será. Y a mí me parece que esa es una dimensión súper poderosa en la vida de saberte querido. Les voy a dar una herramienta que por lo menos en mi experiencia me cambió la vida. Y yo creo que en la vida no hay mejor terapia que la tacoterapia. Es decir, en mi experiencia no hay mejor terapia que el que unos amigos te inviten a salirte de un cuarto de 3x3 de tu tristeza y tu depresión y que te inviten a echarte unos tacos con ellos. Porque en el fondo lo que te están diciendo es, nos vale gorro el adjetivo. Y al que queremos es al sustantivo. Y eso con unos tacos al pastor, con piña y con limón. Y yo podría titular el libro de mi vida como unos tacos me han cambiado la vida. Porque fíjense, un poquito de tacoterapia avanzada. Cuando uno va a comer tacos, a menos de que uno sea un peladazo, cierra la boca. Y cuando uno cierra la boca, hace algo, aunque sea para que no esté el frijolazo acá, el cilantro, pero cierras la boca. Y cuando uno cierra la boca, haces algo que es francamente subversivo, revolucionario y a contracorriente en este mundo rápido y ruidoso, que es hacer silencio. Pero no el silencio de la indiferencia, sino ese silencio que dicen que se construye a 2 voces. Ese silencio que dice Jaime Sabines que las más hermosas palabras de amor son aquellas que se dicen entre 2 personas, que no se dice nada. Cuando Mexicanto dice, me basta el silencio cuando es tuyo y significa comprensión. Me basto yo, si tú me quieres como soy. Es ese silencio que te dice lo que ninguna palabra te puede decir. Y es ese silencio que te dice, te quiero como eres, sí, sin más. Y eso se hace echándote unos tacos con unos amigos. Eso se hace en lo cotidiano, en lo sencillo. Por lo menos en mi experiencia, yo creo que esa es de las cosas que más me han cambiado la vida. Porque fíjense, dicen, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que en mi vida la diferencia no la han hecho las personas extraordinarias. La diferencia en mi vida lo ha hecho lo extraordinario de las personas. Lo simple, pero maravilloso e increíble de mi común y corriente familia. Lo divertido, único y especial de mis mejores amigos. Porque también creo que la dificultad cuando ustedes tal vez en este ejercicio que tienen de reunirse, de compartir, de reflexionar juntos, seguramente conocerán muchas experiencias de muchas personas. Yo lo que les diría es, una de las cosas que aprendí yo es el desafío de la no aceptación también. Y me acuerdo que se los voy a poner otra vez, no teórico, se los voy a poner un ejemplo de experiencia.
Yo me acuerdo, y otra vez lo voy a conectar hasta porque además coincidió, en el hospital, cuando yo me accidenté, apareció un amigo que hacía mucho tiempo que no veía, que es un cuate que incluso no fue a la graduación de la prepa, y de eso que dices, oye, pues, ¿qué pasó con este pelado? No sé qué. Y alguien me dijo, pues, ¿no sabías? Y yo, no, pues, que no sabía qué. ¿A poco te creíste lo de su propedéutico en Nueva York, que se había ido a estudiar? No sé. Y dice, no, no, estaba en un centro de desintoxicación porque tenía un problema de adicciones. El caso es que apareció este pelado por ahí y me invitó a su primer año en Alcohólicos Anónimos. Entonces me acuerdo que fui al aniversario y me llamó mucho la atención que pasó un cuate a hablar y dijo, buenas noches, soy Alfredo, soy alcohólico y drogadicto porque siempre preferí que se dijera, ahí viene Alfredo el reventado, a que no se dijera nada de mí. Y yo ese día aprendí cómo los adjetivos pueden matar a los sustantivos. Y cómo por buscarte un adjetivo, el que sea, estás dispuesto a sacrificar lo verdaderamente valioso. Y yo creo que lo que más valor da es poder sentirte aceptado. Y fíjense, otro ejemplo desde otra dimensión. Otra parte que a lo largo de mi vida, se los voy a plantear así otra vez, como les he platicado este tipo de cosas, más con historias que como muchas teorías. Yo me acuerdo, después de mi accidente, ya sabes, la rehabilitación, todo el proceso que es una cosa ahí verdaderamente, tiene momentos tormentosos, tiene otros disfrutables, pero y la verdad sí es un buen desafío, ¿no? O sea, por lo menos a los 19 años es una confusión total y es volver a enseñarle a tu cuerpo a hacer cosas, que no haga las cosas cuando se le pega su gana, poner en orden, ¿sí me explico? O sea, desde esa parte física hasta poner en parte las emociones, que por ahí hablaré también un poquito de eso después, pero quiero hablar todavía de esta otra parte que tiene que ver de la aceptación de los demás. Y entonces, una de las cosas que ocurren, o por lo menos a mí me ocurrieron, es que sales a la calle, lo voy a decir así, que muy rehabilitadito, ¿no? Y te voltea a ver una chava y dices, mira, ni me gusta, ni me interesa, pero es la última estación. Y confundir el miedo, lo voy a decir así, terror a la soledad con el establecer una relación de cariño y de pareja es bien peligroso. Porque desde la lástima no funciona nada. Pero claro, cuando estás ahí no te das cuenta, o por lo menos yo no me daba cuenta. Y entré a estudiar, me acuerdo que entré a estudiar al Tecnológico Monterrey y me encontré una mirada que me llamaba la atención. Y ustedes entenderán que esto, pues normalmente uno espera que tu mirada también le llame la atención. Yo la verdad es que no estaba tan rehabilitadito como yo pensaba. Porque en el fondo me decía a mí mismo, ¿cómo alguien se va a fijar en mí así? Me costó mucho trabajo aprender que hay personas que pueden aceptar cosas de ti antes que tú mismo. Y que eso te enseña a que tú también las puedas aceptar. Que hay personas que saben mirar
más allá de un marco con ruedas, mirar el cuadro que se está pintando. Y hay personas que se atreven a decir, y yo quiero pintar ese cuadro contigo. Y yo les diría que esa mirada con nombre y apellido se llama Tere Corona y es mi esposa. Y ha sido para mí la oportunidad de vivir en lo cotidiano esta idea de yo tengo lo que a ti te falta, tú tienes lo que yo necesito. Y Tere para mí ha sido como ese aprender a que hay personas que pueden aceptar de ti aspectos e imperfecciones antes que tú mismo. Tere es maestra, no solo de profesión, sino yo creo de vocación y de corazón. Una verdadera maestra es la que hace este educhere, este sacar la mejor versión de ti. Y yo creo que es alguien que acepta mis capacidades sin dejar de aceptar mis discapacidades. Ahora, otra dimensión de la aceptación desde otra perspectiva. Dicen que aceptar a una persona es como que un amigo o una persona que te quiere es quien te acepta tal cual eres, ¿no? Esa es la mitad de la verdad. Les voy a decir por qué. Porque yo me encontré reflejado en las personas que me quieren. No solo a Jorge como era o como estaba, sino que la otra dimensión de la aceptación es aceptar el potencial de las personas. Otra vez, mi papá, yo creo que lo que me ha enseñado es, a través del esquí y a través de su experiencia, a través de ser mi entrenador en el esquí, aceptar a una persona es desafiarlo a que sea la mejor versión de él mismo. Si alguien no te pela y no te hace caso, es una clara expresión de me vales madres. Si alguien te exige y te impulsa, incluso cuando tú crees que no puedes hacer la mejor versión de ti, es una forma de expresión del cariño. Yo creo que yo encontré reflejado en la mirada de mis amigos y de mi familia un Jorge que yo solo nunca hubiera descubierto. Por eso yo creo que eso que dicen, que el amor es ciego, es una total y absoluta mentira. El amor no es ciego. El amor es el visionario más grande que existe, porque permite ver a los demás no solo en lo que son, sino sobre todo en lo que pueden llegar a ser. Por eso yo creo que la aceptación y la aceptación desde el amor es el poder visionario más grande que existe. Ahora, ¿qué otras dimensiones tiene esto? Para que vayamos ahí conversando y tal. Fíjense, otra dimensión es las emociones. Que suena, esto, ustedes son expertos ya en eso, pero el tema es ¿cuántas veces no hemos escuchado que hay emociones buenas y emociones malas?
Y esto es muy divertido. Es como decirle a alguien, mira, está muy bien que tengas sed, pero está muy mal que tengas hambre. No, no, no. O sea, las emociones son emociones. Eso. O sea, si toca estar triste, pues toca estar triste. Lo que entiendo yo perfectamente es que estar triste no se siente bonito, que esa es otra cosa. ¿No? O sea, pero vaya, hay momentos en lo que lo que quiero decir es el primer paso en la inteligencia emocional es aceptar y reconocer las emociones. Porque cuando no las aceptamos, se convierten en otra cosa y se vuelven más complicadas. Por eso, a mí me gusta este modelito y les comparto. Este sí es como un modelo, pero a mí me parece útil, que es el de la inteligencia emocional, que es primero reconocer, después entender, tratar de entender de dónde viene esa emoción. Tercer paso, ponerle nombre. Es muy divertido, ¿no? Hagan ustedes el ejercicio. Le das un post-it así a tus amigos o a tu familia, donde tú quieras, y le dices, tienes un minuto para poner todas las emociones que conoces. Y hay gente que conoce la emoción bien y la emoción mal. Que, by the way, no son emociones. No sé si me explico. O sea, de repente, y me estoy riendo de los demás, pero en el fondo es reírte. En el fondo, tenemos que trabajar en nuestro alfabetismo emocional. Reconocer, entender, ponerle nombre. Dicen que quien nombra manda. Que si tú le puedes poner nombre a una emoción, se te sale de las tripas y la puedes poner delante de ti y ya puedes hacer algo con ella. Que es los últimos dos pasos, que es expresar eso y regularla. Y sobre todo, aceptar la invitación que tiene cada, ¿cómo decirles? Cada emoción es una invitación a la acción. Y lo que pasa es que cuando las negamos y no hacemos de lo que estamos hablando y que es de entrada aceptarla, no cumplimos con esa invitación. Ejemplo, agarramos la primera que hablaba yo, la tristeza. Yo me acuerdo así, conectando con algún momento de tristeza, que sientes que se apaga la luz, que sientes que pierdes las fuerzas, ¿no? En mi caso personal, además, cuando me accidenté, se juntaba la tristeza con la parálisis, ¿no? Que es muy metafórico, ¿no? O sea, no tienes energía ni posibilidades, digamos, de andar de aquí para allá. La tristeza te quita energía. Entonces no puedes andar de aquí para allá. Y al quitarte energía, te invita, esta es la invitación, a buscar dentro, a mirar dentro, donde muchas veces están las respuestas a los desafíos que estás enfrentando con una tristeza profunda. Y las preguntas no están fuera, están dentro. Por eso la tristeza es una invitación a bajarle la energía y a buscar dónde están las respuestas. La alegría, para contrastarla, y que no sea tan serio el asunto. La alegría, ¿a qué te invita? A celebrar, a compartir. ¿Y a poco no? Si no le haces caso, incluso lo voy a poner, si no le haces caso a la alegría y no lo celebras y no lo compartes, te vuelves medio amargadito. Y te vuelves medio neurotiquito, ¿sí me explico? O sea, el miedo te invita a protegerte, ¿no? Digo, por eso es tan útil con el temblor, el terremoto y todo esto, pues el miedo te invita a protegerte. Les voy a poner otra vez un ejemplo a título personal, como les he platicado mucho de lo de hoy, como historia.
Hay personas que entran a estudiar una carrera profesional por vocación, ¿no? Yo creo que algunos, no estoy diciendo que todos, porque luego a esa edad a la que tienes que estudiar, elegir la carrera y es una cosa espantosa y no sabes ni qué onda. Pero pues, hay quien sí, ¿no? O sea, hay quien entra al TEC de Monterrey, donde yo estudié porque quiere ser ingeniero, o entra a la facultad de medicina porque quiere ser doctor. ¿Sí me explico? Yo les quiero confesar por qué estudié administración de empresas. No porque tenga mucho que administrar la riqueza de la familia, no. Por vocación, digamos que tampoco. Yo estudié administración de empresas no por miedo, por terror a ser un bueno para nada y una carga para mi familia. Si yo les dije que iba a estudiar medicina y medicina, administración de empresas, ustedes explíquenme qué onda. Yo estudié administración de empresas porque me daba terror ser un bueno para nada. Un día acompañé a un amigo a que hiciera su horario en la carrera, conocí al director de la carrera, le pedí chance de entrar de oyente y me eché toda la carrera. El miedo, lo que quiero decir es, el miedo te puede paralizar o el miedo también te puede invitar a levantar la mano y a pedir ayuda. Y cuando yo lo hice, me encontré una comunidad que no solo me dio mi título profesional, sino que me ayudó a reconstruirme, a encontrarme y a intentar ser útil y servir a otros. ¿Se fijan? El miedo es una invitación que construye comunidad. Y así cada emoción es aceptar la invitación de esa emoción, hacerle caso, llevarla a la práctica. Y con eso, pues a lo que sigue, no sé si me explico, o sea, sí, el problema es que cuando no le haces caso, cuando no aceptas la emoción y la niegas, si tú niegas, a ver, pues les voy a poner otro ejemplo, para que sea, creo que los ejemplos son, por lo menos a mí me divierten más, ¿no? O sea, en 2017, yo tuve la suerte de estar en varios grupos de acompañamiento en crisis después del terremoto. Algunos eran en Cuernavaca, otros en Jojutla, que fue donde estaba el asunto muy feo, en Zacatepec, y incluso también algunos en la Ciudad de México. Pero quiero centrarme en mi experiencia en los grupos de acompañamiento en crisis de Zacatepec, de Jojutla y de Cuernavaca. Y una cosa muy interesante que yo aprendí ahí es cómo en Morelos somos hijos de Zapata, ya saben, y entonces, como somos hijos de Zapata en Morelos, somos muy machos. Entonces, una cosa que aprendí yo en los grupos de autoayuda es, porque ¿de qué va un grupo de autoayuda? ¿De qué va un grupo de intervención en crisis? Simplemente va de generar un espacio de confianza para que las personas hablemos de nuestras emociones y los demás no andemos juzgando, ni siendo policía de nadie, ni recomendador de la vida de otros, y simplemente escuchemos las emociones y a través de eso trabajemos con las nuestras. De eso va, digo, lo estoy simplificando, pero pues es así o no. Y entonces, pues nada, yo lo que quiero retomar de mi experiencia, y otra vez lo llevo al tema de la no aceptación, es como en Morelos somos hijos de Zapata y somos muy machos, está muy mal visto que alguien diga que tiene miedo, sobre todo un hombre. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasa cuando no aceptamos eso? Pues diría el tal Freud que lo convertimos en otra cosa, lo sublimamos. ¿Sí? O sea, entonces, después de unos días del terremoto,
Fíjense que es tragicómico lo que voy a decir. Había muchos hombres, y lo voy a poner así entrecomillado, enojados. Porque detrás de su enojo, lo que había era un miedo del tamaño del terremoto. Que en lugar de decir, tengo miedo, y me temblaron las piernas, y me hice pipí del susto, como soy muy macho, lo expreso a través del enojo. Y fíjense lo complicado de esto. ¿A poco no? Es mucho más fácil abrazar a una persona asustada que a una persona enojada. Entonces, incluso lo que estoy haciendo cuando no acepto eso y lo expreso de una manera, es que estoy justamente pidiendo lo que necesito de la manera menos funcional. Y no lo estoy recibiendo. Y yo creo que ese es este otro desafío emocional que yo creo, por lo menos en mi experiencia, y por eso quería hablar de esto en esta parte emocional. Para mí, el aceptar la vulnerabilidad es una de las mayores fortalezas que puede tener una persona. Yo creo en la fortaleza de la vulnerabilidad. Y si yo tendría que decir cuál es mi mayor fortaleza, yo creo que es esa. La vulnerabilidad y la capacidad de reconocer lo que no puedo, lo que necesito, que me cuesta trabajo, y a la vez, sin caer en una, digamos, en una falsa humildad de no reconocer y aceptar las fortalezas que tengo. Y, por último, para que ustedes me digan si tienen preguntas, comentarios, quejas o lo que quieran, lo que quisiera es simplemente hablar de esta otra parte que tiene que ver de la mirada de nuestras capacidades. Esto yo lo he aprendido mucho de los médicos en rehabilitación. ¿A poco no es muy fácil mirar la discapacidad? Digo, a menos de que evidentemente hay una parte técnica, no sé si me explico, pero la discapacidad física en general es muy evidente. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, se ve a simple vista. El desafío grande, y con esto terminaría para abrir el foro y ver si hay un comentario, lo que ustedes quieran, pero yo veo aquí dos desafíos. El primero, la mirada, no solo la mirada, la experiencia, no sé cómo decirlo, de lo que no es evidente. La discapacidad física se ve. Y de repente alguien puede ver mi discapacidad, o sea, me ve a mí rodando y dices, pues este güey lo más complicado en su vida debe ser subir una escalera. Y dices, déjame te platico, compadre, que eso es lo de menos. Ahí te agarras a otros 3 compadres que te carguen y eso lo resuelves. Lo que no se ve a simple vista es lo más desafiante. Y en ese sentido, yo creo que el desafío súper grande es cómo, digo, sobre todo si uno quiere ser útil, no sé si me explico, o sea, si uno quiere ser útil, yo las gentes más útiles que conozco son aquellas que tienen una especie de sismógrafo interior y logran detectar los terremotos invisibles de la vida de otras personas. Y creo que eso se llama empatía, técnicamente. Es esta capacidad voluntaria de intentar mirar la vida, de intentar sentir, de intentar experimentar desde donde tú estás. Y a mí me parece que de las gentes más útiles en la vida
son las que logran tener esta sensibilidad para encontrarse con otros y ser útiles. Y por otro lado, la otra mirada y el otro desafío, ¿saben cuál es? El mirar las capacidades. A mí por eso me caen re bien los médicos y las doctoras en rehabilitación. Porque yo les decía, la discapacidad es muy evidente. El desafío es buscar las capacidades. Y en ese sentido, ¿cuántos de nosotros no somos expertos en la búsqueda, hasta personal, de las discapacidades y de lo que no hacemos bien? Yo no sé ustedes, yo tengo un problema grave de diálogo y conversación con el personaje del espejo. Y me he dado cuenta que soy el más, no sé, perverso, el juez más severo y el menos compasivo con el personaje del espejo. Ese es el desafío, que es el segundo que los planteo, o sea, el desafío de mirar capacidades y de aceptar. Y yo con esto terminaré porque creo que de eso va. Es como esta posibilidad de mirarme en el espejo. Hagan el ejercicio, hombre. Mañana, se los dejo ahí de tarea. Tareas son la escuela, pero hagan si se les pegue su gana. Si no, pues no, de todos modos van a hacer lo que se les pegue su gana. Pero bien, mañana, que además es viernes, ya gloria a Dios, está acabando la semana, entonces mañana todavía se levantan temprano porque todavía es viernes, hay que aprovechar el último día. Se levantan ahí a la hora que se levanten, temprano, pues supongo, porque son gente que trabaja, ¿no? Así como están, ¿eh? Para que me entiendan las mujeres, nada así como están, guapísimas, como se despiertan, los hombres también, pelos parados, si es que queda pelo parado, lo que sea. O sea, te pones frente al espejo, te quitas la pijama, así, ¿no? Te pones frente al espejo, ojalá sea de cuerpo entero el espejo, y te pones así, te pones de ladito, ¿no? De otro ladito, y lo que dices frente al espejo es, esto es lo que hay. Y con lo que hay que salir al mundo a ver en qué podemos servir. Porque saben que yo de eso quisiera servirles el día de hoy, como un espejo. Porque yo creo que de eso va la gente que puede ser útil. Porque fíjense, yo lo que veo, por lo menos a los que tienen su pantalla, yo los que veo aquí, esto es lo que hay. ¿Y saben qué? Lo que hay es mucho. Gente buena que se reúne a ver cómo enfrenta desafíos, cómo crece, cómo reconoce sus debilidades y se complementa con las de otros. ¿Se fijan? Lo que hay es mucho. Lo que pasa es que luego uno nada más se ve en el espejo y hay que el gordito y lo que hay es mucho. Y esa es una mirada que a mí me parece, y se los digo desde la primera persona del singular, que me cuesta trabajo. Pero creo que es una mirada en la que he querido trabajar para mirarme y poder decir, es lo que hay. Esa es la parte de la aceptación. Y lo que hay es mucho. Y con eso es con lo que hay que salir a la vida a ver qué podemos hacer. Entonces, pues nada, yo ya hablé un montón, creo que más de lo que tenía pensado. Y si tienen alguna pregunta, cosa o lo que sea, yo voy a abrir el chat porque soy una cosa espantosa con el chat. Y aquí está el chat. Si alguien quiere escribir en el chat cosas, si alguien quiere levantar la mano. Ah, mira, Jimena levantó la mano. Déjame primero agradecerte de haber estado con nosotros por primera vez, porque rápidamente me diste otro tema que tienes que venir a hablar, inteligencia emocional. Te voy a agradecer porque sé que tienes mucho más que decirnos de eso y yo en lo personal, wow, necesito mucho escucharte. Yo quiero después decirte varias cosas con las que me identifiqué. Me hiciste llorar mucho
de alegría porque fuiste mi espejo y de alegría porque conozco una persona de luz igual que a ti, que es mi amiga queridísima, que también está viviendo sobre ruedas y que es un ejemplo de vida para mí. Y recuerdo que en una época muy oscura de mi vida, soy adicta. Y cuando yo ya no podía más y llegué al tope de todo, de este tamaño, porque mayormente soy comedora compulsiva, ella y yo hablamos muy francamente y le dije, María, tú estás paralizada en tu cuerpo, pero yo tengo paralizado mi espíritu. Y pasaron todavía muchos años para que yo pudiera encontrar el camino que tengo hoy, que me llena de alegría, que me ha dado los mejores años de mi vida, donde he encontrado que soy esa persona que tú dices, hay mucho, aunque sea yo mi peor juez, y donde me siento útil, plena y feliz. Y sin más, te dejo con tu audiencia porque si no me van a degollar de que no los deje expresarse. Tú y yo tenemos contacto directo. Adelante. Gracias, Gaby. Gracias y gracias por comentar esto. Fíjate que hay estas parálisis que mueven. Y es una paradoja. Hay las parálisis interiores que mueven. Y entonces cuando uno está paralizado, la paradoja grande es que hay quien se mueve por eso. Y creo que ese es como este regalo de la vida, de a veces reconocer que esto es lo que voy a decir, ustedes son mega expertos. Reconocer que uno no se las puede todas. Es más, ese es un mito genial, que uno se las tiene que poder todas. Pues, ¿quién dice que se las tiene que poder todas? Si para eso hay otra gente en el mundo, para que no tengamos que ser Superman o Superwoman. Pero yo creo que esas son las parálisis que mueven y que mueven a otros. Jimena, que te abran el micrófono ahí, a ver. ¿Ya se lo abriste o te ayudo? Espérame tantito. No les da... Déjame ver si te puedo ayudar. Jimena con X. Ay, perdón. Ah, ya, perdón. ya pude. Tranquila. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me conmovió demasiado. Ya te había oído en otra charla por YouTube y ver que empataron tantas cosas. Me conmueve sobre todo la parte última con respecto a ese juez implacable que se está exigiendo continuamente, que no se acepta la humanidad y que es como si todo el tiempo fuera inadecuada y como que no encontrarse esas muchas cosas de las cuales tú hablas. Pues para mí es muy difícil encontrarlas. O sea, me tocaría empezar por la razón, mirarme en el espejo, que me encantó además la forma como lo hiciste de gracioso, por un lado, por el otro, y ver que hay mucho, la mentalidad, yo creo que esa mente está tan bloqueada que es muy difícil encontrar las no habilidades, sí, pero capacidades, por ejemplo, es muy complicado. ¿Tú, digamos, qué recomiendas para poder uno escarbarse y poder buscar dónde es que están esas cosas que sí son valiosas, pero que el ego todo el tiempo está diciendo no puede, usted no es suficiente, los demás sí, en fin? Esa es mi pregunta. Fíjate, no sé si... Mira, Jimena, tu pregunta son de esas preguntas complicadas que cuando uno dice eso es que no tiene ni idea de lo que va a contestar, pero está pensando. Entonces, fíjate, Jimena, lo primero que se me ocurre para esto, y yo no sé si te sirve en respuesta, pero es una dimensión espiritual. Y te voy a decir cuál creo que es una dimensión espiritual que de repente se nos olvida, o por lo menos a mí se me olvida. Y sobre todo en esto que decías tú, Jimena, ahorita,
con el del espejo, ¿no? Porque con el del espejo soy rudo, soy un juez implacable, no le perdono. Y una cosa, muy solemne. ¿Y sabes cuál es la dimensión espiritual, Jimena? Y ya esbozaste una sonrisa, entonces ya empezaste a entenderme por dónde va. Hay una dimensión espiritual que te permite mirarte con una sabiduría que pocas cosas permiten, y tienes muchísima razón. Y me encanta lo que dices, Jimena, que no es racional, no es desde la razón, no es desde... ¿Sabes cuál es la dimensión espiritual? El sentido del humor y la capacidad de reírnos de nosotros mismos nos ayuda a no tomarnos tan en serio. Y nos ayuda, esto lo decía Soren Kierkegaard, decía que quien puede reírse de sí mismo es porque puede mirarse con ojos celestiales, con ojos desde el cielo. Por eso es una dimensión espiritual. Quien puede reírse de sí mismo es porque puede tomar dimensión, perspectiva a distancia y poder mirar y mirarse desde una perspectiva más sabia. Por eso, muy importante en la vida, la alegría de los amigos, ¿a poco no alegría suena a aligerarse? Te aligeras de estupideces, de juicios y tomas distancia para mirarte con otra perspectiva. Yo creo que el sentido del humor, fíjate, Jimena, una de las cosas que a mí me ha gustado estudiar, como muchas de las cosas que he estudiado, soy un total autodidacta, soy un metiche, pues, pero el tema de la resiliencia me ha encantado. Es un tema que siempre desde antes de la pandemia, porque ahora todo el mundo habla de resiliencia. Yo desde hace mucho me he metido mucho en eso y me ha gustado. No hay ningún libro, fíjate lo que te voy a decir, la paradoja, no hay ningún libro serio sobre resiliencia que no destaque la importancia del sentido del humor. Porque es la que permite tomar distancia y perspectiva. No significa, el sentido del humor no es la carcajada fácil, no es la risa. O sea, claro que tiene que ver con sonreír, claro que tiene que ver con él, pero tiene que ver con esta capacidad. A ver, te voy a poner ejemplos, porque tampoco se trata de explicar los chistes, porque entonces si un chiste explicado, pues ya no funciona, ¿no? Pero desde la dimensión de la experiencia otra vez. Yo me acuerdo un día, me acuerdo muy bien porque nos íbamos a ir de viaje, Tere y yo, de primer año de casados, me acuerdo que nuestro primer aniversario. Y ese día, llamada telefónica, ya sabes, de, oye, se cayó tu abuelo, se pegó contra la orilla de una mesa y perdió un ojo. Entonces ya sabes, drama, ¿no? O sea, complicación, cirugía, que si el ojo, que si la fregada. Y me acuerdo que mi abuelo tenía esta dimensión muy particular. Entonces le hablo y le digo, primero por teléfono, ¿no? Tito, ¿no? Tito, ¿cómo estás? Y siempre contestaba, perfectísimamente muy bien, muy bien, perfectísimamente muy bien, viejo. Lo único que sí es que creo que voy a tener que volver a ajustar la puntería para el golf. Y entonces, el día que lo voy a ver a su casa, había un libro, me acuerdo un libro ahí que me llamaba la atención, que era un libro que se llama El día que Nietzsche lloró, me acuerdo, una novela. Y le pregunto, oye, ¿y qué tal está este libro? Y me dice, muy bien, lo voy a leer y luego te lo paso para que le hagas como yo, para que le eches un ojo. Ese es para mí un ejemplo de quien puede reírse de lo que está pasando y a través de eso tomar una dimensión superior. Para mí, una obra de arte de esto, si quisieras verla, por ejemplo, en el cine, a mí me parece que es La vida es bella. Y es la capacidad de mirar
y ayudar a transformar una experiencia espantosa a través de una mirada distinta. Y yo creo que ese es el valor del sentido del humor y que nos ayuda a dialogar con el del espejo y a reírnos un poquito más y a no tomarlo tan en serio. Pero otra vez yo hablé demasiado. Tocayo, tenías levantado la mano y hasta fuiste y viniste con el café y tal, y yo seguí aquí contestándole a la Jimena. Tocayito, es mi turno porque me distraje. Sí, claro. Bueno, pues, la verdad es que siempre había querido conocerte. Gabriela, mil gracias por traernos a Jorge. Te felicito por haberlo traído aquí. Hice mis anotaciones y soy un secuestrador de conferencias. Mira, fíjate, yo te diría la frase que le digo a mi güera. A otro gato con ese estambre. Una vida normal, dime si es una vida normal esquiar y luego irte a jugar junto a la orilla. Eso no es normal. Y te lo digo porque yo, pues, he volado en ala delta, estoy en Vuelólicos Anónimos, 24 horas sin volar, pero pues es un mal incurable. He sido motociclista. Dentro de los orates de mis amigos, yo soy el fresa. Soy el fresa. Y lo que dices muy bien es el manejo del miedo. Yo tengo terror a la altura. Yo me voy a gatas en una azotea. Pero he volado a 15,000 pies de altura sobre el nivel medio del mar. Encontrando que mis miedos, mi miedo a la altura, es que mi inconsciente me avienta. Y eso fue lo que encontré enfrentándome a ello. Encontré cuál era la médula de mi miedo. Mi inconsciente me avienta y mi consciente se detiene en una azotea, porque sabe que está vulnerable. Una vez que tengo mi papalote armado, mi inconsciente me reta y mi consciente dice, a ver si es cierto, y ¡pum! Y nos vamos. Sí es, el manejo de los miedos es cierto y es una estupidez no saberse que tienes miedo. Una cosa es que lo tengas y otra que haces con él. ¿Sí? Ahora, el deporte de sensación, que yo caracterizo más mi estilo, deportes de sensación que extremo, y tú lo hiciste extremo, pero tiene riesgos. Y como cuando quebramos en un negocio de motocicletas, que quebramos hasta vomitar sangre, perdón por el dicho, porque hicimos 7 reconversiones comerciales y fue un desastre hasta que trascendió a mi vida personal. Pero se materializaron esos riesgos contigo y yo te admiro mucho porque los aceptaste y para adelante y para atrás ni para echar vuelo. Entonces, sí, cuando hacemos ese tipo de deportes, tomamos ciertos riesgos, a veces se nos materializan. Yo acabé en medio del periférico, ¿sí? Semi-inconsciente, porque sí operaba, pero no me acuerdo desde las 5 de la tarde hasta las 10:30 de la mañana. Y me fue a rescatar mi hermana. Misma hermana que 10 días después se sintió mal y en 3 días se fue. Y ese día del velorio, mi padre se sintió mal y 10 días después se fue. Ese fue una serie en el 2015 muy dura. Pero lo que te quiero decir es, te admiro mucho por haber transformado esa materialización de riesgos en una labor nueva de vida, haber convertido tu vida y tomar otros riesgos. Y tomar esos riesgos y hacer de esa vida lo que tú dices y lo que dice un gran amigo mío que hoy está en los cuernos de la luna, empresarialmente hablando.
Lo que no se vale es dejar de disfrutar, de ser feliz. Y bueno, lo de la tacoterapia coincide que mi hija me compró un tapete que dice mi casa es tu casa para sus amigos. Y yo siempre he dicho, mi casa es mi casa y tu casa es tu casa. A mí esa frase mexicana no va conmigo. Y encontró un tapete especial para mí, que todavía no he comprado, que se llama Bienvenido, traes tacos. Te mando un abrazo, tocayo, y espero muchas veces en la vida encontrarte. Muchas gracias por todo lo que compartiste ahorita. Y nada más, digo, porque dijiste muchas cosas, yo nada más quisiera retomar una de ellas que me parece que puede ser como muy útil, por lo menos para mí lo es, y es esta parte de los riesgos, y esta parte de las actividades que implican riesgo, porque un poco yo entiendo que hay como un umbral, ¿no? Y tampoco se trata de asumir que todo da lo mismo y que hay actividades que tienen más riesgo que otras. Pero mi tema y lo que quiero rescatar de lo que dices es la vida es un riesgo. A mí me encanta lo que dice. A mí me gusta mucho el libro. La película es extraordinaria y el libro me encanta de Sorba el Griego. Es viejísimo, ¿no? Pero el libro es buenísimo. Y hay una parte donde me acuerdo en la historia de que está el patrón de Sorba, ¿no? Y por ahí hay una viuda que en la película sale guapísima, me acuerdo. Entonces así como que onda con la viuda, pues como que al patrón le dice, oye, pues ahí la viuda como que quiere contigo y tal, y ya sabes, el patrón le dice, es que yo no quiero problemas. Y yo me quedo con la respuesta de Sorba el griego que le dice, life is trouble. La vida es un problema. Solo la muerte no lo es. Si quieres vivir, la vida es un problema. La vida son estos riesgos y el peor riesgo es, yo creo, que no arriesgarse. Y en ese sentido, se los comparto y lo retomo, tocayo, porque también creo que es de los desafíos que a veces a mí me cuesta trabajo. Porque de repente soy como, lo voy a decir así, a veces soy un poco preocupado. Y entonces, preocupón. Entonces, como que traigo al presente escenarios catastróficos del futuro. No sé si me explico. Y entonces, el tema es cómo reconocer, por ejemplo, a mí una de las personas que yo admiro mucho y por su capacidad de emprendedora es a mi hermano Sergio. Y es justamente como esas personas que me invitan a mí a darme cuenta que el peor riesgo es no arriesgarme, que hay que emprender y que hay que tener proyectos. Y entonces esa parte me encantó de lo que me provocaste ahorita en la conversación. Y fíjate, alguien pregunta aquí, Leti dice, la aceptación es un proceso. En mi caso como adicta creo que ha sido un proceso, pero hay situaciones que necesito aceptar sí o sí, porque de lo contrario mi vida entera está en riesgo, como en el caso de aceptar que no puedo volver a consumir ciertas sustancias. Mil gracias porque nos compartes. Oye, Leti, pues me estás preguntando cuando tú eres experta en lo que estás diciendo, porque de entrada, yo lo que diría es, la aceptación es un proceso, yo creo que la vida es un proceso, y ustedes, en ese sentido, han tenido, y lo digo, la oportunidad de conocer esta genialidad de que la vida de repente se vive en piloto automático. Eso yo lo creo fervientemente. Lo platiqué un poco, no lo platiqué en este sentido contigo, Gaby, pero lo platicamos un poquito. Yo creo, lo voy a hacer así como una analogía, si me lo permites, Leti, y simplemente, a veces vivimos en piloto automático
y nos damos cuenta que realmente en la vida lo que funciona son las 12 velocidades y los 12 pasos. ¿Sí me explico? O sea, ahí está la genialidad de o sea, ustedes, o sea, ahí está la respuesta. O sea, el proceso es efectivamente un proceso donde la vida, y lo dijo Gaby al principio, fíjense, la conciencia es la diferencia entre vivir en piloto automático o ir en un proceso, como dices tú, Leti, y como dice Gaby, de ir creciendo en la conciencia. Y no es que sea on y off. Hoy soy inconsciente y ya soy consciente. No. Cada vez somos más conscientes. En ese sentido, Leti, si te sirve, hay que seguir más allá de una experiencia personal. Te recomiendo, hay una investigadora que a mí me ha encantado porque su planteamiento es verdaderamente sencillo, no simple. Se llama Carol Dweck, de la Universidad de Stanford. Su libro se llama Mindset. Y lo que hace ella es decir, hay dos tipos de mindsets, como de sistemas operativos. Uno es pensar que hay características, capacidades que son fijas. No sé si me explico. O sea, la inteligencia. Te hacen una prueba de IQ y sales medio bien o medio güey, ¿no? Y ya. Y entonces, la inteligencia, es como el típico rollo. Ustedes conocen gente que dice, pues ya ves cómo soy. El ya ves cómo soy es ya te fregaste, porque yo así soy y ya te chingas. O sea, ¿sí me explico? O sea, ya ves cómo soy es ya ves cómo soy. Entonces, fíjense, y el otro tipo de mindset, ese es el fijo, ese petrifica, ¿te fijas? El mindset de crecimiento, lo que ella llama growth mindset, como el mindset de crecimiento es el que asume que siempre podemos crecer, que siempre podemos aprender y que las condiciones no son fijas. Suena muy bobo. Otra vez, para regresar a lo que Jimena retomaba del diálogo con el del espejo. Cuando me equivoco, ¿qué me digo? Lo voy a poner ahí sí como experiencia personal. Cuando me caigo esquiando, ¿qué digo? Cuando se va la cuerda así, ¿qué digo? Imbécil, 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 imbécil. O tengo que acercar la cuerda, levantar el pecho. ¿Sí me explico? O sea, el sistema operativo nos lleva a dos tipos de diálogos con nosotros. Uno desde el juicio y otro desde el aprendizaje. Y eso es lo que hace Leti, que la vida pueda ser un proceso. No es lo mismo decir, soy un estúpido, que cometí una estupidez. ¿Se fijan? Uno me petrifica, todo yo soy estúpido. El otro soy persona que se equivoca y puede cometer una estupidez, pero desde ahí puede aprender. A mí me encanta esta expresión que, por ejemplo, Carol Dweck lo que dice es, por ejemplo, de lo que yo sé es de esquí acuático, ¿no? Entonces, todavía no me sale, más bien decir, no me sale este giro. ¿Queda claro? O sea, este giro, no me sale este salto, no me sale este. Dice Carol Dweck que lo que abre la ventana al crecimiento es una palabra. Y esa palabra es aún. No me sale este giro, aún. Y lo que abre el aún es la ventana al crecimiento y a la posibilidad. Y ahí, Leti, regresando al tema de hoy, que es el tema de la aceptación, yo te diría que es un proceso desafiante con 12 pasos, por ejemplo, y que además tiene, en mi experiencia, muchas aristas. Te voy a poner otro ejemplo de
de la vida práctica yo trabajo en la Fundación Teletón. Me toca trabajar en el área de colaboradores, en el área que se llama Misión Institucional, Talento y Cultura y Filosofía Institucional. Pero lo que sí he aprendido es que, fíjense, cuando a una familia se le da un diagnóstico, el criterio, porque un diagnóstico de entrada es complicadísimo, ¿están ustedes de acuerdo? O sea, es un tema delicado. Incluso me acuerdo que tomamos un curso con un amigo que tienen que invitar un día, es un loco muy útil que se llama Carlo Plérico, es un gran amigazo mío que es un tipazo, está loco, pero es un loco muy útil. Y tomamos un curso que era cómo dar malas noticias. Y fíjense, el criterio en Teletón para esto, y lo aterrizo ya para responder o para comentar esto, Leti, es todo el realismo en un diagnóstico. Es decir, es complicado que alguien diga, pues es que Teletón dicen que el amor hace milagros. Sí, el amor hace milagros, pero si tu niño tiene una parálisis cerebral con estas características, está cañón que después de un proceso de rehabilitación salga y sea Messi. No sé si me explico. O sea, es un tema de que con una lesión medular como la mía tienes 99.9% de probabilidades de no volver a caminar. O sea, ¡pum! Y es el realismo. ¿Sí me explico? Es esta dimensión de todo el realismo. ¿Y saben cuál es el otro criterio intelectual? Todo el realismo y toda la esperanza. Porque un diagnóstico no es un destino fatal. Un diagnóstico es un punto de partida para el crecimiento. Entonces, la aceptación no solo es un proceso, sino que además es parte de un proceso más amplio, que es el proceso de vivir y el proceso de crecer. Y por supuesto, fíjate, hay situaciones que necesito aceptar sí o sí, porque de lo contrario mi vida entera está en riesgo. Yo te voy a decir una cosa, Leti. Yo he escuchado muchas gentes, y salgámonos de este tema que es el tuyo, que nos planteas que es mucho más delicado. Yo me voy a lo terrícola, a lo terrenal, danza. ¿Cuántas gentes escuchas que ¿cómo estás? Pues aquí chambeando, no queda de otra. ¿Sabes? Chambeando, no queda de otra. ¿Sabes qué? Siempre queda de otra. No sé si me explico. Y hay gente que dice, necesito aceptar sí o sí. ¿Sabes qué? El aceptar es una decisión y es otra. Porque hay gente que decide no y no. O sea, lo que quiero decir es, siempre queda de otra, ¿no? Aunque la otra sea espantosa. Pero eso es una realidad, por lo menos en mí. O sea, yo siempre creo que dice Víctor Franklin que a una persona le puedes quitar todas las libertades, excepto la última, que es la libertad de tomar una actitud frente a sus circunstancias. Entonces yo sí creo que lo que estoy diciendo, pongan cara de qué interesante, Jorge, porque sé que le estoy vendiendo hamburguesas a muchos y que ustedes saben más de esto que de lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, pongan cara de qué ternurita y así se justifica mi frase si quieren. Pero el tema es The Bluetooth device is ready to pair. Que cuando hay situaciones en las que la vida está en riesgo, pues son decisiones donde siempre ¿a poco no? Es sorprendente el fondo relativo de cada persona. Y hay gente que toca fondo y parece que ya sería el fondo, y hay otros que dicen, güey, pues yo pensé que era el fondo y resultó que había otro fondo abajo de ese. Entonces, Leti, por lo menos en mi experiencia y personas que yo he conocido, creo que ahí es esta parte de despertar a la conciencia y decir hasta dónde ya no quiero y hasta dónde quiero.
es el fondo. Y muchas veces yo entiendo que el quiero suena a un poder de voluntad. Que creo que es un desafío bien grande. Porque cambiar hábitos, cambiar estos hábitos, por lo menos en mi caso, los voy a plantear de ansiedad, me he dado cuenta que no es un tema de solo de poder y de voluntad. Es un tema de reconocer que a veces eres incapaz y que lo que puedes hacer es ser consciente de que se generan hábitos, que son como estos loops, ¿no? Hay un detonador, una conducta y una recompensa. Y cuántas veces la recompensa nos gana en el corto plazo. Y tenemos que darnos cuenta de que esta recompensa ya no es recompensa y que está en nuestra vida de por medio. Y que lo que hacíamos ayer, hoy ya no funciona. Eso es como estas cosas de este. Pero lo que yo creo, Leti, que nos regalas a todos, es efectivamente es un proceso. Y otra cosa que no sé si te sirva, pero yo he aprendido que cada quien tiene su proceso. Y que los tiempos de cada quien a veces son distintos. Y que hay quienes somos de lento aprendizaje. Que ese es como, y lo voy a decir así, como el reto para quien tenemos cierta dosis de omnipotencia. Para decir, mira mi rey, ternurita, platícame tus planes y sobre todo tus planes con los demás, para reírme de ti, güey, y para recordarte que no eres Dios, y que cada quien tiene sus procesos, y que hay que querer a las personas con su ritmo y sus procesos. Eso creo que es de las cosas, sobre todo cuando estoy hablando de alguien a quien quiero. Y creo que de lo que estoy hablando es un desafío de la codependencia. De reconocer que yo puedo hasta aquí, que es una manera de aceptarte a ti y reconocerte como persona, de respetar tus decisiones. Y creo que esas son las cosas más desafiantes en la vida. Una cosa es la empatía y otra cosa son embarrarse. Y mezclar informaciones con las tuyas y expectativas con las tuyas. Pero sí es un proceso, y es un proceso que cuando además es relación es mucho más, ¿no? Entonces, oigan, pues, Margarita dice... Ay, perdón, antes de que leas otro chat, me gustaría complementar un poco lo que comentas. Ay, te agradezco haberlo puesto tan gráfico. Aquí habemos gentes normales, entre comillas, que no están afectados por una adicción, pero también habemos gente que estamos en la adicción y precisamente lo que a nosotros nos falta es poder. Nuestra fuerza de voluntad no nos ha servido de nada, es únicamente para complementar. Y lo que tú dices, esa omnipotencia, esa autosuficiencia fue la que nos llevó a la destrucción. Y es la que tenemos que rendir a nuestra conciencia o a nuestro poder superior según lo conozcamos. Nada más era lo que quería decir. Y te dejo tu foro. Ojalá que me toque un tiempo para yo poderte preguntar algunas cosas, pero les doy preferencia. No, por favor, léelo de lo que te han puesto en el chat y yo sigo. Para mí, mi experiencia como codependiente, la aceptación es un proceso que lleva tiempo y que de la mano de Dios y mi grupo 12 pasos me ha sido mucho más fácil. Es el poderme ver, aceptar y ser feliz con quien soy. Me encantó tu comportamiento bien amor. Fíjate, Margarita, una cosa bien relevante de lo que dices es de la mano de Dios y de mi grupo. La banda salva, ¿no? O sea, el ir en equipo, yo se lo voy a decir, o sea, yo soy dependiente para un montón de cosas en mi vida cotidiana. Y lo que me he dado cuenta es, y lo voy a decir así, que conmigo es evidente, otra vez, pero todos somos dependientes.
Lo que pasa es que luego nos hacemos un güey y nos sentimos, como dice Gaby, muy omnipotentes. No, o sea, de repente, el tema de la discapacidad es simplemente a veces hacer evidente lo que es la realidad de ser persona. Y ser persona es ser y encontrarme con otros. Entonces, creo que esto que nos regala Margarita, de decir, de la mano de Dios y de mí, pues. Y la otra cosa que quiero retomar, nada más para ir cerrando, el día de hoy, ahorita no sé más, pero Gaby, qué divertido, fíjate, lo voy a cerrar, lo voy a llevar a mi experiencia como, yo fui 10 años director de una escuela y me llamó mucho la atención cómo las maestras, maestros, muchas eran mujeres, casi todo, no tiene que ver con un género, pero el tema, más que el género, lo que quiero decir es, muchas, y casi todas, estudian en la normal, ¿sabes? Que a mí siempre me pareció muy interesante que alguien estudie en la normal para salir a normalizar el mundo. Y yo entre más trabajaba en una escuela, menos conocía al alumno o a la alumna normal. No sé si me explico. O sea, entonces, lo que quiero decir es, el término normal es lo más ambiguo que uno pueda hablar. Y lo aterrizo en una experiencia otra vez. Me acuerdo que Tere, mi esposa, que siempre ha sido súper perseverante, tomó un curso y un diplomado para aceptar en ese momento, que era el primer alumno en nuestra escuela, en la escuela en la que ella trabaja es mucho más incluyente, pero era un chavo que tenía autismo. Me acuerdo que tomó un diplomado y capacitar a las maestras, todo para esto. Y una de las cosas que me dijo es, mira, aprendí que no hay dos personas con autismo que sean, digamos, iguales. Este tema es súper individual. Y lo que quiero decir con esto es, las personas que tienen una condición de autismo nos vienen a recordar que todos somos únicos, irrepetibles, particulares, y que en la categoría de normalidad pues caemos pues, en una ambigüedad ahí muy divertida, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más para ir cerrando. Sí, yo tengo preguntas, pero por ahí hubo gente que abrió su cámara y no sé si es para preguntar y no sabe cómo levantar la mano o abrir su micrófono, por si alguien, y yo aprovecho mientras sucede todo eso para preguntarte. Yo quiero que tú le digas, ya supiste por qué para mí es tan importante el tema de la aceptación, porque igual que tú, que es tan evidente que tienes que aceptar vivir sobre ruedas, para un adicto, su cabeza es utilizada por la misma enfermedad para destruirlo. Punto. Ese es el cometido de la enfermedad. La aceptación es la llave para sacudirme, tal como te lo preguntó tu mamá. Ok, te accidentaste, hijo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Es lo mismo. Gabriela, eres comedora compulsiva y tienes un problema. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y me puedo seguir luchando, buscando cómo con mi fuerza de voluntad conseguirlo, conseguir otras cosas, agotarme en el camino. Pero si no acepto, para mí no hay conversión. Ese es mi camino. Hasta que lo acepté del fondo de mi corazón, yo no voy a volver a ser normal, entre comillas, fue cuando pude dar el paso. Y diciéndote esto, quiero preguntarte, ¿a ti qué te costó más trabajo? ¿Aceptar tu accidente? ¿Aceptar tu discapacidad? ¿Aceptar tu condición de por vida? ¿Aceptar vivir en vez de morir?
aceptar vivir a plenitud, útil y feliz, en lugar de estarte autocomiserando. ¿Qué es lo que a ti más trabajo te ha costado aceptar? Fíjate que yo creo que una de las cosas que me ha costado trabajo, y te lo voy a contestar con toda sinceridad, es la luz de lo que puedo hacer y mis capacidades, y que va pegado con la sombra. O sea, una de las cosas que más trabajo me ha costado es, voy a decir así, creerme en mis capacidades y atreverme a emprender a la altura de eso. Y creo que una de las cosas que más trabajo me cuesta, y va pegado con eso, la sombra se llama miedo. Y creo que es una de las cosas que más trabajo me ha costado, y creo que algunas tienen que ver con la discapacidad y otras, y la verdad es que las más graves no. Y creo que y como decía mi tocayo, hay cosas inconscientes que también me han costado trabajo, y es reconocer que pues, como soy dependiente de otros, me cuestan mucho trabajo los conflictos, porque mi cerebro conecta conflicto con soledad, con muerte. Me quedo solo con el muerte. O sea, esto es un proceso que me costó muchísimo trabajo entender a nivel de experiencia. Y creo que la dificultad de manejar los conflictos se traduce en una dificultad concreta que se llama autoafirmación. Y entonces, pues estos son de los desafíos que tengo. Creo que la luz y la fortaleza que a veces puedo tener en cuanto a sensibilidad, empatía, comprensión, búsqueda de la concordia, se transforma a veces en un desafío de lo complementa, que es la autoafirmación, la seguridad, los límites, la asertividad. Y entonces creo que esos son de los desafíos grandes que he tenido, y que se traducen en aceptar las cosas que puedo hacer, no minimizarlas, y un poco, como se dice coloquialmente, creerme. Me identifico plenamente, muchas gracias. Y para dejarte el espacio para que si alguien más quiere preguntar, tú quieres hacer un cierre, y sobre todo quiero que hables de todo lo que haces, incluyendo lo que es tu trabajo, los talleres que tengas, hablar de tu libro, no sé si tengas más libros, etcétera. Yo quiero concluir únicamente, y después de que termine este espacio, cerrarlo yo con una oración. Yo me quedo con que el miedo es una invitación a construir comunidades. Y quiero repetirlo. Mi miedo es una invitación a construir comunidades. Y lo más hermoso, que si lo hago con amor, voy a poder obtener algo que nos regalaste. El amor es el visionario más grande que hay. No tienes una idea cómo me has hecho llorar de gratitud, de emoción. Por supuesto que te acepto que venga tu amigo y todos los amigos que quieras, porque este espacio necesita abrirse a las almas, de verdad, y te quiero de regreso. No sé si inteligencia emocional y resiliencia para ti es lo mismo o en el mismo lugar, pero si son dos lugares por separado, estamos aquí para ayudarte a expresarte.
Te agradezco mucho, cierra y cuando ya hayas terminado, te voy a agradecer que me regreses la palabra para ya no interrumpirte y nada más cerrar, apagar las grabaciones y elevar una oración, porque este espacio lo merece. La conciencia superior, o Dios como yo lo concibo, está cobijándonos a todos, pero no es el Dios de todos, es la conciencia superior que sí es de todos, porque no todos creen en lo mismo que yo. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Oigan, y pues nada, ahí seguimos en contacto. Si alguien quiere entrar en contacto ahí, pues ya ven, métanse en las redes sociales, ahí en Instagram creo que estoy, en Facebook, si no hay, pídanme ser amigos y yo les digo que sí. Y ahí la idea es ir generando, por lo menos una cosa que he tratado de ir construyendo últimamente es una red para ir construyendo intercambio de experiencias, que yo creo que iremos construyendo ahí, va de a poquito, ahí la llevamos. Y simplemente decirles que pues hay mi trabajo en la Fundación Teletón, con mucho gusto en eso, en lo que podemos servirles ahí. Trabajo de manera independiente como consultor y como conferencista y me gustan mucho sobre todo los talleres con personas. Si saben a alguien que quiera algo de esto, yo también estoy a sus órdenes y feliz de poder hacerlo en línea o presencial. Y sobre todo agradecerles me decías del libro, fíjate, hay un libro que se llama Ensanchar la Vida, que por ahí está y que estoy como pensando, no pensando en escribirlo, porque realmente escribí un manual que espero que en algún momento pueda, hoy tengo una reunión, espero que se traduzca en concretarlo, que tiene que ver con resiliencia, que se llama, todavía no tiene nombre, pero lo que hice ahí fue un modelo de una casita interior. Mi correo tocayo es jorgefont@me.com. Está bien fácil. No sé si se lo pongo en el chat. Ahí está, gracias tocayo. Entonces, ahí estamos en contacto. Yo creo, Gaby, con esto contestando nuestra última pregunta, yo creo que la inteligencia emocional... Sí, nada más déjame, es que me atoré, estoy compartiendo tu libro. La inteligencia emocional es una de las dimensiones de la resiliencia y es una de las dimensiones que nos puede hacer más o menos resilientes. Entonces ahí está el libro y ahorita el otro que trabajé es un curso que cuando escribí el guión de ese curso, lo escribí como si estuviera escribiendo un libro, y ahí maté 2 pájaros de un tiro, cosa que nunca había hecho. Y tiene que ver con una casita, hay un modelo de un sociólogo de se llama La Casita de la Resiliencia. Yo lo que hice fue tropicalizar y ahí hemos trabajado eso. Entonces, muchas gracias. ¿Y dónde conseguimos tus libros? Creo que está en Amazon seguro está. Ok. ¿Y en Gandhi también? En Gandhi estaba, no sé si siga. Si no me escriben y ahí le reclamamos al editor. Luego me mandas también por WhatsApp, te agradeceré que me mandes la portada y todo eso para que yo lo pueda publicar en el chat. Les voy a poner un chat donde se pueden unir a Charlas del Alma. Y para los que vengan de grupos de 12 pasos, también les voy a poner uno que dice charlas de grupos de 12 pasos, para que se puedan unir. Los voy a poner en el chat de aquí y ya tienen el teléfono, el mail de Jorge, y yo también les voy a estar subiendo allí algunas cosas. También lo encuentran en YouTube. Ya estamos en contacto y muchas gracias a todos y a todas las que se conectaron hoy, porque una cosa que me queda súper clara es que todos y todas pueden estar haciendo otra cosa. Estaban hoy aquí conectados, regalando su atención, su cariño, su mirada, y creo que eso es lo más valioso que puede dar una persona. Entonces, gracias por el regalo del día de hoy. Gracias.
Gracias, Jorge, porque a mí me estás permitiendo vivir en mi misión y mi propósito de vivir. Porque no hay nada no hay ninguna actividad en mi vida que me haya redituado lo que esta me reditúa. El traer gente tan valiosa como tú, tan inspiradora. Y a mí no me gusta presentarlos con todas sus cosas, sino como una persona que realmente está en este mismo camino y que por la misma situación los hechos hablan. Y claro que les doy espacio para que promuevan sus actividades y todo, pero ante todo, yo quería que conocieran a Jorge Font, la persona. Te agradezco muchísimo. Bueno, en breve estoy en contacto contigo para que volvamos a fijar una fecha. Voy a apagar las grabaciones y si alguien se quiere quedar en charla informal, si Jorge se quiere quedar o se tiene que ir, le tenemos que terminar este espacio, pero si alguien se quiere quedar en charla informal, yo todavía me puedo quedar con ustedes. Gracias. Permítanme para... Recording stopped. Y déjenme apagar en Facebook, a ver si me acuerdo, porque aquí tengo mucha gente que me ayuda para eso, porque soy una novata. Creo, Eri, creo que se apaga cuando yo apago Zoom, ¿verdad? Porque no tengo la opción aquí. ¿Me podrías decir? Sí. Gracias. Yo les agradezco a Eri y a todos los servidores que me han ayudado para que esta charla se dé también en contención y con todo el servicio de los micrófonos y demás. Les agradezco muchísimo y a todos los que están interesados en este camino haber asistido. Pues no sé cómo hacerle. No va a haber interrupción de la grabación en Facebook, pero si quieren, aquí estamos. No sé si alguien quiera... Voy a abrir la opción de que puedan abrir sus micrófonos. Los voy a silenciar primero a todos para abrir esta opción. Y creo que ya tienen el acceso libre para hacerlo. Quien no sepa utilizar la manita de Zoom... Tocayito, pues yo me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y fue un verdadero placer escucharte, Tocayito. Muchas gracias. Yo me voy también porque tengo que conectarme a otra junta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Jorge. Bye. Bye.